Muy bien, ya lo puedo compartir. Sí, ya lo puedo compartir. Confirmen si ven mi pantalla, por favor. Aún no, doctor. Sí, doctor, sí ya se ve. Muy bien. RCIU, retardo de crecimiento intrauterino. Lo importante del retardo de crecimiento intrauterino es saber que es el resultado de alteraciones en el flujo, en este caso sanguíneo, de madre-feto. Es importante recordar que existen unas tablas en las cuales están determinadas, de acuerdo a la edad gestacional, el peso que corresponde. Lo que tenemos que recordar es que los percentiles son rangos donde nosotros no tenemos que pues ir al límite inferior ni tampoco pasarnos del límite superior. Vale decir que el peso fetal normalmente está entre el percentil 10 y el percentil 90. Menos del percentil 10 es un bajo peso y un percentil 90 o más es un peso en exceso. Para hablar de retardo de crecimiento intrauterino se define a todo aquel feto que está menos del percentil 10,
con un estado, en este caso, Doppler alterado, vale decir, si el peso está entre el percentil 10 menos el percentil 10, más del percentil 3, y con un Doppler alterado, ese es un RCI. Doctor, ¿y si este feto tiene un peso menor al percentil 10 y superior al percentil 3, pero con un Doppler normal, cómo se define ese feto? Se define como un feto pequeño para la edad gestacional o un PEC o un pequeño constitucional. Ahora, si el feto tiene un peso menos del percentil 3, se dice que es un RCIU, tenga o no tenga Doppler alterado. Dentro de lo que tenemos que ver en los retardos de crecimiento intrauterino es la clínica. Dentro de la clínica vemos que la altura uterina no está relacionada con la edad gestacional. Y como tal, pues nos lleva a descartar o a sospechar en un feto pequeño para el tiempo de embarazo por altura uterina. Recordemos que la edad gestacional promedio cuadra o concuerda con la edad gestacional en promedio hasta las 20-22 semanas. El manejo del RCIU es básicamente si el feto presenta alteración en el flujo arterial que hace de que el feto no crezca o en su defecto el feto manifieste en el estudio de Doppler alteraciones en irrigación, vale decir, alteraciones en el flujo Doppler de la arteria umbilical o la cerebral media, pues vemos de que el feto realmente ya está comprometido y o con riesgo a muerte. Entonces, en un RCIU, al tener el Doppler alterado o un flujo inverso, es un indicativo de culminar la gestación, sea por vía alta o vía baja. En este caso, la vía electiva es la vía alta, si es que esta paciente no está en trabajo de parto. Otra cosa que recordar en el retardo de crecimiento intrauterino es que nosotros podemos usar múltiples parámetros para la medición y determinación de la edad gestacional, o perdón, de la edad del peso fetal. Y para esto se usan los múltiples parámetros que los maneja Hadlock. Hadlock nos dice que debemos usar el diámetro biparietal, circunferencia abdominal y longitud femoral, que se dividen estos diámetros y nos calcula el peso fetal. Lo importante es saber que para nosotros poder tener un estimado de la edad gestacional en cuanto a los diámetros fetales, el mejor o la mejor estructura anatómica de estudio en la ecografía es la longitud femoral. Es la que se va a correlacionar de manera más correcta, por decirlo así, o con menor sesgo, para poder determinar la edad gestacional en un feto, la longitud femoral. Dentro de la etiología les mencioné que el RCIU pues es más frecuente encontrar alteraciones placentarias, o vale decir, una alteración en el flujo placentario, alteraciones maternas, dentro de ello está el estado hipertensivo del embarazo básicamente, también está la diabetes, malnutrición, y fetales con malformaciones propiamente del producto, ¿ya? Es básicamente lo que tienen que recordar, pero sí tienen que repasar la exposición que les ha hecho, porque hay más datitos, pero lo más importante es esto en RCIU, ¿ya? Muy bien, vamos. Segundo tema, sufrimiento fetal agudo. Dentro de lo que es el sufrimiento fetal agudo, sufrimiento fetal agudo se define como la alteración del feto, valga la redundancia. ¿A qué se refiere? Que si nosotros vemos que en el medio en el que se encuentra el producto recién nacido es un estado alcalino, es un medio ambiente alcalino en el cual pues le permite realizar todas las funciones de intercambio, oxígeno, vale decir que también puede hasta controlar temperatura y o en este caso no me produzca daño celular a razón de la disminución de oxígeno a feto. Eso se llama hipoxemia, ¿no es cierto? Entonces, esas alteraciones del intercambio metabólico materno-fetal nos produce como resultado, ¿qué cosa? Sinónimos de sufrimiento fetal: hipoxemia, acidosis, hipercapnia, hipoxia, daño celular fetal. Mucho cuidado,
Porque puede haber una pregunta donde te diga, sufrimiento fetal igual a uno de estos, o te dice, sufrimiento fetal considera o produce lo siguiente, excepto, puedes tener esa pregunta, o como también no. Recordemos que para el sufrimiento fetal existen dos tipos, el crónico y el agudo, que el crónico afecta al feto durante su gestación y se asocia a alteraciones de la función placentaria, o sea que va de poco en poco, pero se manifiesta el feto. Y el agudo, que aparece como un accidente durante el periodo de dilatación expulsivo y que puede presentar un compromiso fetal relacionado con la contracción uterina o complicaciones con el cordón umbilical, donde el sufrimiento fetal agudo, valga la redundancia, te indica de que el estado fetal se altera, en este caso, en el momento, ¿no? En el momento, como repito, puede ser expulsivo o la dilatación, donde vemos, consideramos que la frecuencia cardíaca fetal pues esté en más de 160 latidos por minuto sostenido por un periodo de por lo menos 10 minutos. O en su defecto, una bradicardia, donde vemos que el latido cardíaco fetal está en menos de 120 latidos por minuto por un periodo de 10 minutos. Las causas básicas, ¿cuáles son? Básicamente disminución de aporte de oxígeno y la no eliminación de CO2, donde hay una hipercapnia, ¿no es cierto? Entonces, esto nos produce una acidosis mixta, la cual pues se genera un intercambio metabólico, una alteración en el intercambio metabólico, donde hay hipoxemia, hipercapnia, acidosis y hipoglicemia. En resultado, estos nos van a provocar lesiones celulares, básicamente al sistema nervioso central, por eso es que el bebé nace con un Apgar bajo, a nivel pulmonar, que produce el síndrome de distrés respiratorio, y a nivel cardíaco, que puede llevar a la muerte. Causas, eso sí lo tienen que estudiar. Existen causas maternas, fetales, placentarias y de cordón. Repito, esto sí tienen que estudiar. Las causas son importantes y como pueden ver son varias. Y las más importantes son las maternas y fetales. No se olviden. Dentro de los síntomas están en los cambios de frecuencia cardíaca, como acabo de mencionar. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de más de 160 latidos por minuto sostenidos en 10 minutos, me preocupo. Si tengo una frecuencia cardíaca en menos de 120 latidos por minuto sostenidos por 10 minutos, también me preocupo. La presencia del meconio en el líquido amniótico es el resultante de la acidosis fetal. El incremento o el aumento de la circulación entérica, enterohepática del feto incrementa y permite la mayor hemólisis de glóbulos rojos y mayor liberación de hemoglobina. Y en este caso, el grupo globina o el grupo el grupo hemo es el que se va descomponiendo para generar la bilis, en este caso, la biliverdina y la estercobilina. Es importante tener en cuenta que el sufrimiento fetal agudo también puede ser catalogado por la identificación de las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y dentro de ello hablamos del DIP2 y DIP3. El DIP2 está asociado a es un signo clínico que pues nosotros podemos relacionar al sufrimiento fetal agudo cuando hay una alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Y el DIP3 también, sí, porque el DIP3 es una desaceleración, pero variable. Y esta variable, si es sostenida y se repite, también hay que tener en cuenta que generalmente se asocia con circular a cuello o distocia funicular, y el DIP2 es el sufrimiento fetal propiamente dicho. Sí, es básicamente. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es las causas. Y en este caso, lo que estamos hablando entre la diferencia entre un sufrimiento fetal agudo y un sufrimiento fetal crónico. Embarazo prolongado. En lo que es el embarazo prolongado, lo que tenemos que tener en cuenta son las definiciones y los riesgos que implica. ¿Sí? Los riesgos que implica. Dentro de lo que es el embarazo prolongado, es aquel que se extiende más allá de las 42 semanas, o sea, los más 42 semanas de menorrea o los 294 días a más. ¿Sí? Entonces,
lo que tenemos que saber es que si una paciente se extiende más allá de las 42 semanas o más allá de los 294 días, se considera como un embarazo prolongado. Doctor, ¿y un embarazo en vías de prolongación es aquel que llega a las 41 semanas con un día y puede llegar hasta antes de las 42? ¿Sí? Un embarazo prolongado. Y el problema del embarazo prolongado, ¿cuál es? Básicamente, sí, sabemos de que si el embarazo se prolonga, existen efectos o cambios a nivel placentario, líquido amniótico y feto. La placenta tiene un mecanismo en el cual las células están destinadas a presentar cambios a partir de las 40 semanas para, en este caso, ya estar presentando alteraciones en el flujo feto-placenta. Y estos efectos feto-placenta generan una respuesta a nivel de la glándula suprarrenal fetal, ¿sí? Sí, para que también ya se estimule el trabajo de parto. Esto también hace que el líquido amniótico disminuya, ¿sí? Y el feto tienda a crecer, porque en las últimas semanas es donde el feto también gana peso, ¿sí? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado en el embarazo prolongado, porque si sabemos que es un embarazo prolongado, hay el riesgo de que óbito fetal, porque ese bebé ya no tiene un medio adecuado, ya se alteró el medio en el cual está creciendo, vale decir la placenta, líquido amniótico y en sí el tamaño fetal. Entonces, hablábamos de la fecha última regla, ¿no? Ahora, la fisiopatología del síndrome de postmadurez o feto posttérmino es típico encontrar la piel arrugada, poco uniforme, piel escamada, y hay poco depósito de tejido graso. Ahí el feto se puede evidenciar más largo y delgado, ¿sí? Y en la madurez avanzada el bebé tiene los ojos abiertos y se mantiene inusualmente, en este caso, alerta y parece un viejito preocupado, tiene afasia, ¿no? Las uñas suelen ser largas, gran cantidad de lanugo o en el cuero cabelludo, ¿sí? Y la mayoría de los recién nacidos post-término no están técnicamente restringidos al crecimiento, ¿sí? Entonces, un post-término no tiene un retardo de crecimiento, es por ello que se le ve alargado y todo, ¿sí? Y hablamos que de entre el 10 al 20% de los fetos, en este caso, ¿sí? Podrían mostrar, ¿sí? Signos de RCU, podrían, si es que en este caso nosotros no hicimos un diagnóstico adecuado, o en su defecto, perdón, o en su defecto hallamos un bebé con toda esta clínica, pero no alargado, sino pequeño, sí podríamos estar en presencia de un RCU. Por eso es importante el capurro, pues el capurro nos permite determinar la edad gestacional por examen físico. Y el 80% restante son de peso adecuado o incluso puede llegar a ser macrosómicos, ¿no? Lo que hablamos en el síndrome de postmadurez. La disfunción placentaria es lo que se indica que hay disminución del diámetro, disminuye la longitud de las vellosidades coriales y hay una necrosis fibrinoide, ateromatosis y calcificaciones que van desde 60 al 80%, que no permiten, que no permiten de que la placenta pues haga una difusión de sustancias entre lo que es, o intercambio de sustancias, nutrientes, metabolitos y demás, entre la circulación materna y la circulación fetal. Sí, los medios de difusión se alteran, pues. Los cambios en el líquido amniótico, el volumen en centímetros cúbicos, tenemos en promedio 1060 a las 38 semanas, a las 40 semanas baja a 800 cc, en las 42 semanas baja a 480 cc y en 43 semanas baja mucho más. Y entonces sabíamos que en este caso, pues el líquido amniótico en disminución no va a permitir que este feto siga haciendo ampliación de sus pulmones y por ende podría traer problemas respiratorios al nacer. A las 38 semanas el líquido amniótico se vuelve más lechoso y turbio por la descamación de las células de la piel, de la dermis, ¿sí? Y el amarillo verdoso, en este caso, y el líquido amniótico amarillo verdoso, verdoso, en este caso, pues se da por la expulsión del meconio en el estado acidótico fetal. La compresión del cordón también podría generarte alteración de la frecuencia cardíaca fetal y por ende estrés y por ende meconio. Y si hay meconio, pues te da signos de sufrimiento fetal. Pero si este meconio es espeso, viscoso, podría llevar a la muerte fetal, ¿no? Lo que llamamos el famoso puré de arvejas.
¿Y esto qué pasa? Que cuando el feto llega a tal punto de estrés durante el trabajo de parto y demás, pues la circulación enterohepática incrementa considerablemente y hay mayor producción de meconio, pues a razón de que también tenemos gran cantidad de, de bilis, ¿no? Y esto a razón de que de la hemólisis, ¿no? Entonces, esto también hay que tener mucho cuidado, porque si el líquido amniótico es denso y el feto se aspira, hay un riesgo de muerte fetal por aspiración, porque ese meconio es denso. Los factores de riesgo están la nulliparidad, feto masculino, obesidad, edad materna, mayor edad materna, antecedentes personales están con, a menor medida paternos, que son los partos post-término. La raza de origen étnico maternos, las personas blancas y o no hispanas, tienen un mayor riesgo tienen mayor riesgo que las personas negras para pues llegar a un embarazo post-término. Dentro de ello, hallamos la edad gestacional, hallamos también la fecha probable de parto en promedio para no llegar a estos errores, ¿no? De los embarazos post-término. Dentro de una de las complicaciones está la macrosomía fetal, ¿no? Los fetos grandes, ¿sí? Que aumenta los riesgos de varias secuelas adversas como están la progresión anormal del trabajo de parto, puede llevar un parto asistido, un instrumental por ser un feto grande, distocia de hombros, ¿sí? La lactancia materna en este caso puede verse alterada ya que muchas veces no se abastecen los bebitos, hemorragia postparto y problemas metabólicos neonatales. Dentro de lo que es el síndrome de postmadurez, hay un mayor riesgo también cuando el meconio, ¿no es cierto? El paso de meconio es común y puede estar relacionado con la maduración fisiológica del intestino, la hipoxia fetal o ambas, y puede causarnos, en este caso, eh, hipoglicemia, policitemia, asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, ¿sí? Y sabemos que la tasa de mortalidad perinatal cuando son fetos de más de 42 semanas de gestación, es el doble de la tasa de fetos a término. Mucho cuidado, o sea, se duplica la tasa de mortalidad de nuestros chatitos, en estos bebés nacidos en post-términos, ¿ya? Es lo más importante que tienen que saber, y dentro de lo que es el manejo, el tratamiento, es que si es feto grande, cesárea. Si es un feto promedio, sí, menos de 3.800, 3.600, dependiendo también la pelvis materna, lo ideal es el parto vaginal. Doctor, pero es un post-término, puede traer complicaciones como son hipoglicemia y demás, sí, como acabo de hablar hace un momento, ¿no? Mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Y cómo llegamos a manejar post-términos? Pues cuando nosotros manejamos muy mal el CLAP, cuando no determinamos la edad gestacional real. Cardiopatía y gestación. Están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. No, mami, no voy a venir. No voy a venir. Dentro de lo que es la cardiopatía y gestación, tenemos que hablar de la epidemiología. Sí, tenemos que tener en cuenta que la cardiopatía en el embarazo es importante que se identifique, ¿sí? Si esta es congénita o dentro de estas, si son patología cardíaca isquémica o si son dentro de ellas adquiridas. Recordemos que la patología cardíaca dentro del embarazo está asociada en un 2.7%, ¿sí? El 30% de estas son congénitas, 15% isquémicas y el resto son adquiridas. Recordemos que en el embarazo existe un cambio hemodinámico importante, hay mayor captación de agua, hay mayor retención de agua. Y como existe tal cosa,
que es que aumenta el gasto cardíaco hasta un 50%, hay un aumento del volumen plasmático. En resumen, mayor trabajo del corazón, ¿sí? Mayor trabajo del corazón, más sangre para bombear. Entonces, los cambios normales en el embarazo y la sospecha de cardiopatía que están. Los cambios normales en el embarazo están la fatiga con los esfuerzos, disnea, ortopnea, palpitaciones, secreciones, síncope vasovagal, edemas, pulsaciones de venas en el cuello, pulso apical difuso aplazado, desdoblamiento de segundo ruido, soplo sistólico 1, 2 y 6, murmullo venoso y arritmia sinusal. En la sospecha de cardiopatía, pues tenemos que considerar el dolor retroesternal, que es tras esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea progresiva, taquicardia, arritmias, síncopes en el ejercicio, anasarca, cianosis, distensión de venas del cuello, cardiomegalia, jadeo, desdoblamientos altos y soplos sistólicos 4, 6 sobre 6. Y un soplo diastólico y arritmia sostenida. Dentro de lo que es las cardiopatías en el embarazo, tenemos la clasificación, en este caso, la Asociación del Corazón de Nueva York, ¿sí? Entonces, lo que dice que esta NIJA considera que las cardiopatías en un riesgo NIJA 3 y 4 tiene una grave mortalidad materna, es muy alta, ya no se olviden. Pero si tienes un NIJA 2, perdón, en un hija 2 y un 1, bueno, que sí, el pronóstico es bueno, ya que el riesgo de mortalidad materna es mínimo, es bajo, no es mínimo, es bajo. ¿Ya? Recuerden que en un hija 3 podríamos tener condiciones como son la válvula mecánica, ventrículo derecho sistémico, circulación de Fontán, cardiopatía cianótica no reparada, podemos tener otras cardiopatías congénitas complejas, síndrome de Marfan, con dilatación de aorta de 40 a 45 milímetros, válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica de 45 a 50. Y en un IJA 4 ya está la hipertensión pulmonar, disfunción ventricular severa, estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, sintomática, con disfunción ventricular, con prueba de esfuerzo normal o con hipertrofia ventricular. También el antecedente cardiomiopatía, periparto con disfunción ventricular, síndrome de Marfan. También entra la válvula aórtica bicúspide, coartación severa y cardiopatía cianótica. Entonces, lo que a mí me importa es que dentro de las cardiopatías, sí, básicamente aquellas que te generen hipertensión pulmonar, vale decir, son aquellas que te van a traer varios, en este caso, problemas serios de mortalidad materna. Y el riesgo de recurrencia de las enfermedades en hijos de padres de cardiopatía congénita está básicamente el defecto septal auriculoventricular. O sea, si papá tuvo, hay un alto riesgo que también el hijo. Estenosis aórtica en segundo lugar y la coartación en tercer lugar. Posteriormente, los que son defecto septal auricular, ventricular, estenosis pulmonar, ducto arterioso persistente, un FALOT, disminuyen considerablemente. Dentro de lo que es el manejo preconcepcional es definir la cardiopatía a la que estamos evaluando. Si este es un NIJA 1, 2, 3 o 4. Dentro de lo que es el riesgo, dentro de las cardiopatías son aquellas que se encuentran en NIJA 3 y NIJA 4. Muy bien. Muy bien. Se desaconseja el embarazo en caso de producirse lo siguiente y puede recomendarse su interrupción. Si tenemos un NIJA 3 y 4, compromiso severo de la función cardíaca, cuando no hay posibilidad de realizar tratamiento de lesiones cardíacas, no se recomienda el embarazo. Si hay hipertensión pulmonar, la mortalidad materna y fetal es alta, es más del 50%. Mucho cuidado, nunca se olviden, cuando escucha hipertensión pulmonar y en embarazo ya me voy preocupando mucho. Síndrome de Marfan con dilatación aórtica. Sabemos que Marfan es una patología del tejido colágeno, ¿sí? Y puede existir un riesgo de la disección o ruptura de aórtica durante el embarazo, rotura de grandes vasos, por ser una patología de colágeno y que pues altera la elasticidad y resistencia de los vasos. Cardiopatías con cianosis de grado funcional 3 y 4 que determinan una elevada incidencia de aborto espontáneo y se debe valorarse el riesgo asociado a herencia de cardiopatía congénita.
Cardiopatías complejas, en este caso realizarse riguroso consejo obstétrico y valorar, en este caso, la posibilidad de aborto terapéutico. En resumen, NIJA 3 y 4 desaconsejado, ¿ya? Muy bien. Si se realiza una interrupción del embarazo, es el riesgo más conforme una edad, en este caso, conforme aumenta la edad gestacional, por lo que se intentará hacer lo antes posible dentro de lo que es la interrupción del embarazo, si es que es una paciente con cardiopatía, clase 3 o 4, que pueda provocarnos hipertensión pulmonar, pues es recomendable es interrumpir el embarazo por lo menos en el primer trimestre, no más allá. Es lo indicado. Muy bien. Yo les hice hacer una tabla en NIJA 3 y 4. Han repasado, ¿ah? Y con las cardiopatías. Quiero ver sus tareas ahora. Diabetes y gestación. Dentro de lo que es diabetes, todo se resume a este cuadro. Todo. Donde si nosotros tenemos a una paciente identificada en ayunas con una glicemia de más de 126 miligramos por decilitro, esa es una diabetes. Si tiene hemoglobina glicosilada de más del 6.5% en ayunas, esa es diabetes. Si tiene una glucosa al azar, doctor, vine a la consulta, pero comió, sí, doctor, comí mi tortilla y todo. A ver, vamos a hacer tu glucosa. Mayor a 200, esa es diabetes. Y debe de tratarse como una paciente con diabetes preexistente. Y en todo paciente gestante, a la primera consulta, siempre Doctor, pedirle... Doctor, disculpe. no se ve el cuadro, doctor. ¿No se ve? Ay, ay, a ver, a ver, a Sí, ver. doctor, lo está presentando. Muy bien. Ya ahí está, ahora lo ven, el cuadrito. Sí, doctor, ahora sí se ve. Muy bien. Muy bien. Decía que en todo aquel paciente que tiene una glicemia de más de 126 miligramos por decilitro en ayunas, esa es diabetes. Y en todo paciente que tiene en una toma de hemoglobina glicosilada mayor al 6.5, mayor al 6.5%, ese es diabetes. O si encuentras una glicemia al azar en más de 200, o sea, que comió al mediodía y demás, esa es una diabetes. Y se debe tratar como diabetes preexistente en el embarazo. Pero si en tu primera consulta le haces una glicemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Donde encontramos que las glucosas están entre más de 92 y en menos de 126, ¿sí? ¿Sí? Más de 92 y menos de 126, ¿sí? O uno de los valores está alterado, pues tenemos una diabetes gestacional. Doctor, ¿y si tenemos una glucosa en menos de 92 y nosotros hacemos un test de tolerancia oral que se llama el test O'Sullivan, ¿sí? Pues que encontramos que a partir de las 24 o 28 semanas, cuando existe la segunda oleada placentaria, el lactógeno placentario se eleva en mayor cuantía, y todo lo demás, tenemos que ver si es que estas glucosas se está manejando bien la paciente. Si la glucosa en ayunas es con 92 miligramos, pues que en la primera hora posterior a ingesta de 75 gramos de glucosa nidra no exceda los 180 miligramos. Si a la segunda hora ingiere nuevamente la glucosa nidra, y el valor está en más de 153, es una diabetes. Si está menos, no. Y en ayunas que sea más de 126. ¿Sí? Muy bien. Es básicamente diabetes, básicamente. Tienen que memorizar ese cuadrito. Dentro de lo que son, parte de lo que es el tratamiento, sabemos que el fármaco de elección es la insulina, ¿sí? Ya que no cruza la barrera placentaria, y la metformina solo será indicada en pacientes que rechazan a la insulina, con 850 miligramos por la noche durante una semana, y se aumenta a 850 a 2 veces al día, viendo cómo vamos controlando la glicemia, no se olvide. Dentro de ello también puedo usar análogos que son tipos de insulina ultra rápidas, tipo Lispro y Aspart. Tenemos la humana y tenemos los análogos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. No se olviden de ese cuadro, repásenlo. Infecciones de transmisión sexual. Dentro de las ITS,
¿Son enfermedades o infecciones de transmisión sexual? ¿Y por qué no enfermedades? ¿Quién me dice? ¿Por qué son infecciones y no enfermedades de transmisión sexual? ¿Nadie responde? ¿Son infecciones o enfermedades de transmisión sexual? Doctor, son infecciones, no pueden ser enfermedades, porque una enfermedad trae un conjunto de signos y síntomas. Y pues muchas veces las infecciones de transmisión sexual no traen síntomas, no traen, son asintomáticas al inicio, sífilis y demás, que posteriormente ya van y traen clínica. No se olviden, no se olviden. Muy bien, dentro de lo que es, recordando la microbiota, recordamos que el principal germen que protege la microbiota genital es el lactobacilo, punto. Si recordamos que la microbiota normal transitoria en la cavidad vaginal, que si tenemos en una recién nacida el pH vaginal es de 7, no hay ningún germen en canal vaginal. Posteriormente en la premenarca el pH es 7 y ya vamos viendo algunos gérmenes como son los micrococos, estreptococos, alfa y beta hemolítico, enterobacterias y dipteroides. Cuando ya la mujer entra a su menarca y menstruó por primera vez, ya vamos viendo que los gérmenes aumentan, ¿no? Los tipos de gérmenes. Y que posteriormente en el embarazo el pH se mantiene en 4,4,5 y donde podemos ver lactobacilos, las levaduras y las coágulas negativas. Postmenarca, el pH nuevamente vuelve a 7 y es por eso que esta biota se altera y los gérmenes o las infecciones vaginales recurren en las pacientes menopáusicas. Dentro de las secreciones vaginales, las más importantes, vamos en lo que es patología, que es Candida albicans. Candida albicans es un hongo que te da un tipo de secreción blanquecina al aspecto a leche cortada que produce bastante prurito y irritabilidad vulvar. Tratamiento de elección, clotrimazol en 500 miligramos en óvulos, que podríamos administrarlo cada 24 horas por 5 días. Posteriormente vienen las secreciones grisáceas, y estas secreciones grisáceas, pues es la que te puede estar causada por tricomonas vaginalis. Doctor, ¿y cómo se diagnostica tricomonas vaginalis? Ante la presencia de este parásito, que es por secreción vaginal. Tratamiento, metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y la Gardnerella vaginalis, que es el resultado de la alteración del equilibrio o del pH vaginal, que podría darse por contacto, por relaciones sexuales, que podría darse también por una alteración al pH, sea por estrés o déficit de aseo, donde típicamente este es el que produce el mal olor, ¿no? El olor a carne podrida, pescadito y demás. El tratamiento es múltiple porque esta también se conoce como vaginitis mixta o vaginosis bacteriana también, ¿ya? Entonces, por eso es que el tratamiento usa antibióticos, antimicrobianos y antifúngicos. No se olviden, ¿ah? ¿Ya? Que la Gardnerella vaginalis, esta de acá. ¿Dónde estamos? Gonorrea, ¿dónde está mi Gardnerella? Vaginosis bacteriana. Y lo importante de ver en la candidiasis, perdón, en la Gardnerella vaginalis, es un hallazgo microscópico, que es la presencia de las células clave. Cuando te dicen presencia de células clave, ya, pues es Gardnerella vaginalis. Muy bien. Básicamente eso. Sí, nada más. Toxoplasma. Torch. Muy bien. Pueden ver las diapos, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya.
Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es, pues, es un germen que se transmite por este círculo, donde el hombre se alimenta de carne contaminada o en su defecto, el gato o animales de rancho se alimentan de alimentos contaminados por este parásito, ¿ya? Entonces, cumple un ciclo y en el cual infecta al hombre y también infecta, en este caso, animales, a otros mamíferos, ¿ya? El problema con Toxoplasma, ¿cuál es? Que pues este protozoario tisular tiene tiene un ciclo de reproducción y al afectar a la gestación al inicio, pues fácilmente se puede meter a la circulación fetal e incluso hasta el cerebro, provocando alteraciones como son las dilataciones ventriculares, también llamados hidrocefalia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de toxoplasmosis, ¿sí? Tenemos que saber de que hay riesgo, un altísimo riesgo de transmisión vertical, que puede provocarnos abortos espontáneos, diferentes manifestaciones clínicas sintomáticas y demás. Y pues sabemos de que este germen nos puede provocar 4 lesiones al feto, que son la corioretinitis, la hidrocefalia, las calcificaciones cerebrales o incluso hasta la epilepsia. Ya no se olviden ese punto. Doctor, ¿cuándo hay mayor riesgo de transmisión? Dice que si tiene menos de 14 semanas, la transmisión vertical es menor el riesgo, pero sí la afectación fetal es altísima. Entonces, eso hay que tener presente y cuidado. Ya, bueno, te voy a cerrar esto. Y si tuviera de 14 a 28 semanas, el riesgo de transmisión vertical es un poco más alto. La tensión fetal o la afectación fetal es de un 25%. Y así, cuando vemos que el feto o la gestación tiene mayor edad, el riesgo es menor. ¿Sí? Sí, muy bien. Me refiero a la afectación fetal. El problema en la sintomatología recién nacido, cuando encontramos Toxoplasma gondii, podemos encontrar cordioretinitis, cataratas, microftalmia, hepatomegalia, ictericia, esplenomegalia, ¿sí? Exantemas o linfadenopatías, calcificaciones intracraneales o hidrocefalia. Sí, como sabemos, este parásito le gusta pues, residir en el cerebro, ¿no? Porque hay mayor cantidad de oxígeno y glucosa a este nivel. La carioretinitis, las calcificaciones encefálicas, la anemia, la hidrocefalia, las cataratas, la ictericia o la hepatoesplenomegalia. Y se puede hacer y puede presentar también los exantemas. Muy bien, dentro de lo que es el paludismo, sí, dentro de lo que es el paludismo, es importante saber que la afección por este ente es que puede ser, bueno, el vector es el mosquito, ¿no? Ese mosquito es el anófeles. Sabemos que la hembra es la que pica, no el macho, sí, y es ella misma que nos inocula, en este caso al ente, ¿no? Al ente infeccioso. Ya, entonces, es una infección de mayor impacto e incidencia por la afección fetal. Y todo esto pasa que si nosotros no manejamos adecuadamente este, eh, o se suscita este incremento en el vector, ya, si llegara a una gestante se puede complicar con una malaria en la gestación, donde puede haber malestar general, fatiga, disconfort, dolor de músculos, fiebre, anorexia, escalofríos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos falta acá? Básicamente eso.
Muy bien, cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico el cual tiene 4 tipos, que son la cesárea electiva, la cesárea en curso, parto recurso, la cesárea urgente y la emergente. La diferencia entre urgente y emergente está que en un urgente no debo superar los 30 minutos, me da chance, pero en un emergente sí, no puedo esperar los 15 minutos hasta sacar el bebé. O sea, doctor, ¿la emergencia es más importante que la urgencia? Claro que sí, la emergencia es primero, ¿ya? Pero saber catalogar cuál es pues la emergencia o la cesárea de emergencia. Generalmente están la rotura uterina, prolapso del cordón umbilical, desprendimiento prematuro de placenta normal inserta, placenta previa, ¿sí? Embolia líquido amniótico. Y las cesáreas electivas son aquellas que se programan, ¿no? Antes de que inicie el trabajo de parto. Cesárea anterior 3 veces con 38 semanas y demás, ya las vamos diferenciando, ¿no? Diferenciando. Dentro de los planos que se disecan en una cesárea son el plano subcutáneo grasa, aponeurosis, músculos rectos y apertura del peritoneo, ya el ingreso a la cavidad para poder extraer el feto. Porque una vez que ingresamos a la cavidad uterina, ya cortamos el peritoneo para extraer el feto. Y acá es, ¿dónde estamos? Ya. Los tipos de incisión que realizamos en la cesárea son la mediana infraumbilical, la de Joel Cohen y la de Pfannenstiel. La más anatómica es la de Pfannenstiel, ¿ya? La más anatómica es la que usamos. Muy bien, colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una patología de las vías biliares que están condicionadas, ¿por qué? Están condicionadas, en este caso, a la éstasis del contenido biliar. Y esto secundario a la presencia o incremento de la progesterona, que sabemos que disminuye el peristaltismo, disminuye la contracción de músculo liso, ¿ya? Básicamente, recordar que en la colecistitis aguda puede ser litiásica o alitiásica y generalmente en el embarazo son de tipo litiásica. Recordemos que el propio embarazo predispone a la formación de cálculos y como tal, el mayor riesgo es que este cálculo se enclave en el bacinete o zona de salida del conducto cístico y se produce el cuadro de dolor por tensión, isquemia a nivel de la glándula de la vesícula. ¿Qué me importa en este caso ver? Si esta paciente tiene menos de 20 semanas, el grado la facilidad de abordaje hacia la cavidad abdominal es mucho mejor, ya que el útero está bajo el ombligo y permite que el cirujano opere cómodamente. Más todo lo contrario, si tiene 20 semanas o más, pues el acceso a la cirugía es distinto, ¿no? Es por una cirugía abierta, ¿ya? Por si acaso. Y lo que me importa que veían acá, esto que es típico de pregunta en apendicitis aguda, es los signos clínicos, los signos clínicos de apendicitis. ¿Cuáles son? A ver si han hecho la tarea. ¿Cuáles son los signos clínicos en la gestante? Vamos, hay un escrito ahí. Muy bien, Miriam. El signo de Adler y Bryan, ¿sí? Que ambos consisten en el desplazamiento uterino,
que pues va a generar el movimiento del peritoneo y o apéndice, que va a generar como reflejo el dolor, pues, hacia la fosa ilíaca derecha. O sea, no me vayan a hablar del signo de McBurney, psoas y demás, no. En el embarazo se consideran los puntos de Bryan y Adler. Muy bien, sí, han hecho la tarea. Eso siempre los van a preguntar en el internado. Y ahora que saben, ya, pues tienen idea. Muy bien. Y igualmente, si la cirugía es antes de las 20 semanas, el abordaje es más fácil por vía laparoscópica, pero hay un problema. El riesgo de aborto es altísimo, porque el producto tiende a ser más lábil y el útero, en este caso, fácilmente se irrita y desencadena contracciones y pues se viene la amenaza o el aborto, ¿no? Los abortos. Tiene más de 20 semanas, menor riesgo a pérdida de producto, pero mayor riesgo a perforación del útero, ya que el útero está más grande, está sí, ya es extrapélvico, y pues muchas veces llega a la altura de la cicatriz umbilical, sí, y esto en promedio 20-22 semanas, y pues ya no nos permite el acceso del trocar o la cámara a través de vía umbilical. Para eso hay un punto de acceso accesorio, vale decir, un punto de acceso para la cirugía laparoscópica. ¿Cuál es ese punto? Que también es la tarea. ¿Cuál es ese punto? El punto de acceso en ese tipo de pacientes. El punto de Palmer. Van a leer. ¿En qué consiste el punto de Palmer? Van a leer. Sí, básicamente. Y el tratamiento, pues muchas veces en el embarazo es quirúrgico. No es un tratamiento solamente médico, porque pues da el problema, por decirlo así, de que estos cuadros se agudizan en el embarazo, por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mortalidad materna fueron los últimos temas que hicimos. Sí, mortalidad materna y sífilis. A ver si han leído. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas y no treponémicas? Si han hecho la tarea. Rápido, no se peleen en el chat. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas y no treponémicas? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba treponémica y una no treponémica? Empecemos. Entonces, la colecistitis aguda. Fernando. Fernando. Doctor, ¿se me escucha? Bajísimo. Ya, doctor, disculpe, en la prueba no treponémica va a ser el antígeno usado, que va a ser la cardiolipina, lecitina, y en la treponémica va a ser el treponema pálido, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, también en la no treponémica va a determinar, ¿no?, lo que son los anticuerpos tragínicos como el IgG o el IgM, mientras que en la treponémica va a estar, ¿no?, va a detectar los anticuerpos específicos, ¿no? Ahora, entre los más usados de las no treponémicas van a estar, ¿no?, lo que es el BDRL y el DRPR, y en el caso de las treponémicas va a estar la prueba de fluorescencia, ¿no?, de anticuerpos. El FTA. El FTA, sí. Muy bien. Bacán. Sí han leído. Entonces, muy bien. Entonces, muy bien, Fernando. Están revisando. Entonces, otro dato, otra pregunta es, ¿cuánto es la dosis de tratamiento en LUES, en sífilis? ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Doctor, va a variar según los escenarios, ya sea de recién nacido. Bueno, la dosis, el tratamiento va a ser la penicilina, que 100.000 a 150.000 unidades kilogramos por día, doctor.
O eso es lo que leí. El esquema de tratamiento es, bueno, primero que usamos la penicilina G benzatínica. Ya, la penicilina benzatínica, por dos razones. Primero, porque la penicilina benzatínica es de depósito, a diferencia de la penicilina proteínica y sódica, por el tiempo de vida media. Entonces, como la penicilina G benzatínica tiene un tiempo de vida media entre 26 y 30 días, actúa de depósito y actúa durante todo ese tiempo contra el treponema pallidum, a diferencia de la G sódica y la porcaínica. Lo otro que es que la penicilina benzatínica, por la cantidad que trae y por el tipo de administración, nos facilita, ¿no? Nos facilita en el esquema. Este es de 2.400.000 dosis, en este caso, dentro de la primera, dentro de los primeros, dentro del primer mes, el control al mes y a los 6 meses. Ya en la penicilina G benzatínica, no se olviden, ¿ya? Muy bien, eso es lo importante, ¿ya? Y otro dato, doctor, ¿y qué pasa si es paciente alérgica a las penicilinas? ¿Qué antibiótico van a dar? Ah, ¿ven? Porque no a todas les vas a dar penicilina, por ahora que están de moda las alérgicas a las penicilinas. Todos quieren ser alérgicos. Ya, mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, mortalidad materna ya hicimos, es una clase que hace poquito terminamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más hicimos? A ver, déjenme ver. Ya hay sífilis, pues nada más, ya acabó el temario. Ya acabó el temario. Listo. Las exposiciones o las diapos las voy a colgar, denme esta noche a las 7 de la noche, más tardar, sí, 7 de la noche. Ya, porque ya el resto de diapositivas están colgadas ahí. Recuerden que la tarea es para hoy día, ya para ya que tenga su calificación de notas. Por favor, lean, lean. Los puntos más importantes los he dado. Doctor, ¿y va a poner ese tipo de preguntitas? Sí, voy a poner unas cuantas, pero otras son pues ya del tema mismo, así que tienen que leer. Ya, muy bien. Listo. ¿Qué más? Recomendaciones puntuales al examen, puntuales. Igual el examen es escrito. Todas las preguntas hay para marcar, una o dos voy a poner para completar. ¿Sí? Lean bien, lean los hechos. En el anterior examen se han confundido por emocionados. Han leído, no sé qué han ido a leer y marcaron otras cosas. ¿Ya? Muy bien. Que tengan buena tarde.